a una nueva emisión de la entrevista por Antofagasta a Televisión. Paulina Núñez, diputada por la región de Antofagasta y vicepresidenta del Partido Renovación Nacional, está con nosotros. Diputada, bienvenida. Muchas gracias. Hay muchos temas sobre los cuales queremos, bueno, por supuesto, analizar y consultar su opinión. Obviamente, el primero de ellos tiene que ver con la situación altamente violenta que tuvo lugar este jueves en la comuna de Antofagasta. Hay informes, diputada, que hablan de más de 30 personas heridas, lesionadas, 5 de ellas que debieron quedarse hospitalizadas en el hospital regional. Se habla incluso de que una de las personas lesionadas sería un menor de edad. ¿Qué balance hace usted? Saqueos, destrozos, destrucción, quemas, civiles lesionados y afectados presumiblemente por la acción de cuerpos de seguridad, pero también integrantes del cuerpo de carabineros lesionados presumiblemente también por la acción de grupos civiles. Extremadamente grave, Ariel. Extremadamente grave la situación que estamos viviendo en la comuna, lamentablemente hace ya varias semanas, y sin duda que quiero partir reconociendo la generalidad o el motivo que dio inicio a toda esta manifestación, a toda esta marcha, a esta crisis que estamos viviendo, una crisis social, una crisis política, una crisis de institucionalidad, pero sin duda una crisis de confianza. Nosotros sabemos y reconocemos y recibimos el llamado a la ciudadanía, el emplazamiento a la ciudadanía, de que en Chile hay un malestar social, de que hay demandas históricas que no han tenido respuesta por décadas, de que el abuso y la impunidad se tomaron lamentablemente nuestro país en todos los ámbitos, y por supuesto que el alto costo de la vida con un país que iba creciendo pero con desigualdad pasó la cuenta, indignidad en las pensiones, mala educación o solo para algunos buena, lo mismo en la salud, el que tiene recursos se sana y vive y el que no se muere, pasaron la cuenta y creo que a todos nos estalló en la cara. El que diga que esto lo adelantó peca de soberbio, el que crea que en los primeros días de la crisis la solución era tal, se equivocó. Algunos incluso, cierto, pronosticaban que duraba un par de días y como ya vemos vamos a cumplir un mes. Y por eso mismo quise marcar el punto porque creo que lamentablemente esa marcha esperanzadora de 1,5 millones de chilenos en Santiago y miles en regiones donde marcharon las mamás con sus coches, los adultos mayores con sus nietos, los que eran víctimas y se sentían abusados, pero los que no también por solidarizar, lamentablemente se terminó, se apagó porque la violencia le tomó lugar, se puso primero en la fila y terminó con esta movilización social, positiva, familiar que veíamos. Y yo quiero decir, Gabriel, con todas sus letras, lo de ayer era un lote de delincuentes. Lo de ayer eran personas que salieron a saquear, muchos de ellos drogados, muchos de ellos con armas, protegidos además con máscaras para cuando se tiran las bombas Molotov, que a todo esto son ellos las que la tienen. Claro, pero habría que separar allí, diputada, sí, lo que fue, porque cuando se analizan, por ejemplo, los sucesos más recientes de este jueves en la ciudad de Antofagasta, durante la mañana y a principio de la tarde hubo manifestaciones pacíficas, incluso musicales, culturales, y todo transcurrió con relativa normalidad. El problema es que pasada la tarde, entrada la noche, cada día se ven estos grupos violentos, muy violentos, pero también aparentemente muy organizados, haciendo lo que todos hemos visto en las calles. Sí, lo peor de todo esto es que una de las jornadas más críticas la vivimos el martes de la semana pasada y la otra ayer, jueves. Y por lo tanto, lo grave es que se viven justo en los días que se invita a marchar, que se invita a parar, que se invita a movilizarse. Ojo, ya no se están movilizando las personas, insisto, que están marchando por una mejor salud, educación o pensiones. Lamentablemente estos llamados, a mi juicio incluso irresponsables, están siendo inyectados a través de aquellos que sin duda quieren salir a saquear, a quemar, a desordenar y que son los mismos de estas mismas jornadas. No hubo llamado a movilización y el país y la ciudad y la región se calmó. Y sin duda siguieron alerta y siguieron manifestándose y siguieron marchando, pero primero, menor cantidad de personas, pero en forma pacífica. Se hizo llamado por los mismos gremios de siempre, la CUT, por ejemplo, que ya está convocando para este próximo lunes y martes a nivel nacional, y
hay saqueos, desórdenes, violencia. Entonces, yo, Gabo, quiero decir dos cosas, Gabriel, con mucha franqueza. Nosotros estamos conscientes que hay un malestar social en Chile. Estamos conscientes que el abuso no dio para más. Estamos conscientes de que el país creció, pero con desigualdad. Pero también hay que ser muy claro de decir que la violencia no es un método legítimo para manifestarse y que los acuerdos que se han ido logrando no es por la violencia o porque tengamos temor. Los acuerdos son porque estamos conscientes que esos abusos y la respuesta a las demandas históricas tienen que lograrse con acuerdos, dejando las trincheras y siendo capaces de dialogar. Ahora, ya vamos a analizar en profundidad, diputada Núñez, los acuerdos en materia política por la nueva constitución, los que tienen que ver con las pensiones, con la reducción del salario y la dieta de los parlamentarios, y todo eso lo vamos a analizar en tan solo segundos, pero antes también me gustaría su apreciación como parlamentaria, como vicepresidenta de uno de los partidos de gobierno respecto de este duro informe emitido por Amnistía Internacional. Hablan de que han recogido, diputadas, casos que por lo sistemático pareciera darse sistemáticamente violaciones a los derechos humanos en el país por parte de la acción de cuerpos de seguridad, bien carabineros, PDI, además de las Fuerzas Armadas, y están reclamándole precisamente al gobierno nacional por estas acciones. ¿Usted qué opinión tiene respecto de esto? Yo creo que cuando Amnistía Internacional evacuó este informe, siendo parte de un listado de organizaciones de la mesa solidaria, pública, donde ellos ocupan un lugar y días antes habían sido parte de la acusación al presidente, la verdad es que pierde toda validez lo que puedan decir, porque o tú estás en contra del presidente o estás por investigar y respetar los derechos humanos en un país que está viviendo una crisis. Lo siguiente, yo leí completo el informe, 7 páginas. Uno podría pensar que un informe de Amnistía Internacional va a tener fuente, va a tener prueba, va a tener análisis, pero al final del día es un resumen de lo que han querido ellos instalar. Y me quedo con lo siguiente, cuando el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos señala que no hay una violación sistemática, porque ahí está la gran diferencia, porque quiero detenerme en esto. Si alguien ha violado derechos humanos, si a la propia policía se le pasó la mano y fue más allá de sus atribuciones, si a las Fuerzas Armadas, cuando el presidente decidió decretar un estado de excepción, también fueron más allá de sus atribuciones, estamos en un estado de derecho y están los tribunales conociendo, hay una presunción, por supuesto, de inocencia, y tendrán que condenar, si corresponde. Lo que no puede ocurrir es que estén estableciendo que hay una violación sistemática a los derechos humanos y el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, que convengamos no es de nuestro sector político, señala que esto no ha ocurrido y que sí hay casos, insisto, que se están investigando. Que los reconoció el propio presidente Piñera y además se comprometía a sancionar y a castigar a los responsables. Es decir, pero en el informe de Amnistía Internacional, diputada, también se habla de entrevistas que se hicieron con personas, con víctimas, con algunos de sus familiares y en varias regiones del país. Es decir, y se suma además a la gran cantidad de voces que en torno a ese mismo tema se han pronunciado. ¿No cree usted que quizá debería analizarse con mayor profundidad o con mayor autocrítica desde la vereda del gobierno el por qué se han dado estos casos de violaciones a los derechos humanos o de presuntas violaciones a los derechos humanos? Exactamente, si hay presuntas violaciones de derechos humanos, lo que nosotros tenemos que hacer, y es lo que corresponde, sobre todo desde el Ejecutivo, y el presidente así lo ha hecho, es señalar que eso se va a investigar e, insisto, si procede una condena, se va a condenar. Y si alguien tiene que ser llamado a retiro, va a ser llamado a retiro y después puede ser incluso juzgado, ¿cierto?, tanto civilmente como en los tribunales militares. Ninguna duda de eso. Nosotros lo que estamos diciendo es la conclusión de la violación sistemática a los derechos humanos, porque creo sinceramente que el daño que se le hace al país no lo llegan a calcular respecto de lo que se está incluso informando hacia el exterior. Se está a la espera también en este contexto, diputada, se está a la espera del informe del equipo de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que también se encuentra analizando todas estas denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos en el país. Usted, en primera línea, un prejuicio antes de conocer ese informe, ¿cómo cree que debería ser recibido desde el oficialismo? A ver, yo siento que ese informe va a estar en la misma línea, lamentablemente, que este informe, porque creo que más allá de resguardar los derechos humanos de todas las personas, y por lo tanto me hubiese encantado encontrar al menos un párrafo
respecto de los carabineros, respecto de los militares, o sea, un párrafo por último, porque también son chilenos, también son personas y por lo tanto también tienen derechos humanos. Pero no tengo ninguna duda que eso está orquestado, que hay un interés político detrás y que a estas organizaciones internacionales le interesa que este gobierno termine y que el presidente caiga. ¿Usted cree que ese es el objetivo de algunos grupos? Derrocar al presidente Sebastián Piñera, derrocar la democracia o afectar la institucionalidad democrática en el país? Sí, yo creo que hay grupos que tienen ese objetivo. Hoy día, de hecho, conocimos en una conferencia de prensa un abogado patrocinante de querellas presentadas por algunos parlamentarios del Frente Amplio, que él dice que la huelga y la marcha y el paro convocado para el día lunes tiene que ser masivo y que de esa forma, ¿cierto?, se podría derrocar al presidente. Siento que están jugando con fuego, que a esta altura esto va más allá de Sebastián Piñera. Aquellos que no lograron llegar al poder, al gobierno, a la presidencia democráticamente, quieren llegar por la fuerza y lamentablemente están dispuestos a destruir el país con tal de instalarse en esa posición y construir en base a sus ideas. Los chilenos fueron muy claros en las elecciones, sin duda insisto en esto, hemos dado muestras no solamente del diálogo, de los grandes acuerdos, como por ejemplo ni más ni menos que tengamos una nueva constitución nacida en democracia, fuimos parte de aquello, personalmente fui parte de ese equipo negociador y vamos a trabajar para aquello. Y también creo que ya llegó el momento de reformar completamente nuestro sistema previsional, no más AFP dicen algunos, dispuesto a cambiar el nombre, pero realmente a tener una mejora en esas pensiones y terminar con estos abusos y con este sistema que lamentablemente tiene hoy día, Gabriel, a una generación de chilenos con odio, una generación de chilenos con resentimiento, una generación de chilenos que ve que no les tocó y al de al lado sí les tocó, y una generación de chilenos que al nacer en democracia o al crecer en democracia no valoran y no saben por todo lo que tuvo que pasar este país. Vamos al centro de nuestra ciudad, para poner ejemplos concretos. Nuestros comerciantes, nuestras pymes no dan para más. Los saqueos son diarios, los incendios también, la amenaza también. Bueno, han presentado un recurso de protección. Caminando tranquila por las calles. Desde la Cámara de Comercio han presentado precisamente en ese contexto un recurso de protección solicitando al Estado mayores garantías para el desarrollo de la actividad comercial en la comuna de Antofagasta específicamente. Bueno, y la respuesta es muy simple. ¿Cuáles son esas mayores garantías? A mí, Gabriel, yo todos los días recibo cientos, algunos días decenas, otros días cientos, dependiendo del nivel de violencia que hay en la comuna, en la región, pidiéndome que se decrete estado de excepción nuevamente e incluso algunos un estado de sitio. Jamás he recibido un mensaje que me diga, Paulina, que los carabineros vuelvan a sus casas o olvidémonos, ¿cierto?, que las Fuerzas Armadas salgan. Yo creo que hoy día sería una mala decisión volver a sacar a las Fuerzas Armadas por dos cosas, Gabriel. Primero, porque no van a salir como ya salieron. Van a salir para lo que fueron formados. Y segundo, porque una vez que salgan, esa es la última carta que el gobierno se juega. De ahí, no sé en qué momento vuelven a sus casas. ¿Y usted cree que hay sectores, estos pequeños grupos violentos que nada tienen que ver con las grandes movilizaciones ciudadanas, diputada? ¿Usted cree que precisamente lo que estén es propiciando un escenario para que desde el gobierno se decrete un nuevo estado de excepción, de sitio, que se saque a la Fuerza Armada a la calle? ¿Usted cree que eso es lo que están impulsando? Mira, la segunda jornada que vivió Antofagasta con más violencia, con mucha quema y también otras capitales regionales como Valparaíso o en Concepción, en Biobío, por supuesto Santiago, y el presidente habla eso de las 21 horas, todos pensaban que iba a decretar un estado de excepción nuevamente. Incluso fue muy criticado porque decían, oye, no dijo nada, no se pronunció, anunció un par de querellas y nada más. Pero realmente estábamos planificando el tema del acuerdo y por lo tanto, si él volvía a decretar un estado de excepción, era imposible, Gabriel, sentarse con la oposición a lograr un acuerdo para tener una nueva constitución. Mira, la nueva constitución no va a resolver ninguna de las demandas por las cuales hoy día están los chilenos manifestándose, marchando en su minuto, alerta. Y sin duda van a ser cuestiones que al final del mes se noten en tu bolsillo, ¿cierto? Y en tu calidad de vida, pensiones, salud, el tema del CAE, educación, temas como eso. Pero yo rescato dos cosas de ese acuerdo. El haber sido capaces de ponernos de acuerdo en aquello que era más difícil, porque un sector defendía, ¿cierto?, a ultranza la nueva constitución y otro directamente quiere partir a una hoja en blanco de cero, pero haber sido capaces de ponernos de acuerdo en eso, porque eso ha permitido ponernos de acuerdo en otros temas. Y la única manera que institucionalmente
y para responder las demandas históricas vamos a poder avanzar, es ponernos de acuerdo los sectores políticos que hoy día tengan una gobernanza en el país. Ahora, respecto precisamente de ese acuerdo por la paz y por una nueva constitución, diputada, hay aspectos que todavía la mesa técnica debería dirimir, va a decidir, pero bueno, ya se conoce, por ejemplo, que el plebiscito va a ser para abril del año 2020. Allí se le preguntará a la ciudadanía si quieren o no una nueva constitución y cuál sería el mejor mecanismo para reformar o para redactar la nueva constitución. En el caso específico de usted, Paulina Núñez, diputada por Renovación Nacional, ¿qué opción le gusta más? ¿La comisión mixta o la comisión 100% electa para integrar ese nuevo órgano constituyente? No lo tengo decidido, Gabriel. Nosotros en Renovación Nacional tomamos una decisión esta semana en la mesa directiva del partido para dejar en libertad de acción a los militantes de nuestro partido, ya sea, y te saltaste una pregunta, si quieren o no una nueva constitución, y luego, si quieren una nueva constitución, como dices tú, ¿por qué organismo, cierto, inclinarse más? A esta altura hay que entender algo. La convención constitucional a seca, porque la otra es convención constitucional mixta, la de compuesta 100% por ciudadanos, por supuesto que va a ser compuesta por candidatos que presenten los distintos partidos políticos, y lo que sí hay que asegurarle a los independientes que una vez reunida su firma puedan formar un pacto y por lo tanto competir en condiciones iguales. Y esto es casi una cuestión también pragmática, porque al final, en el caso de la mixta, lo que puede asegurar es que parlamentarios, teniendo más representatividad, más experiencia, ya estando en el Congreso, pero no teniendo para algunos legitimidad, ¿cierto?, en el órgano, podamos no tenerlo porque quedó con la inhabilidad de la reelección. Por lo tanto, veo a pocos parlamentarios dispuestos a ir de delegados constituyentes versus la posibilidad de reelegirse en sus distritos. ¿Y usted ya ha pensado su voto respecto de la primera pregunta? Sí, diputada. De la primera pregunta yo creo que es importante poder tener una constitución nacida en democracia. Solo lo que no ha decidido es cuál es el mecanismo que le gustaría más. Para quizá analizar algo que tiene mucho que ver con la discusión del proceso constituyente y la redacción de una nueva constitución, mucho se ha hablado acerca de si hay o no claridad respecto de partir con una hoja en blanco. ¿Esto realmente ya es algo taxativo como parte del acuerdo? ¿Se partirá como hoja en blanco? ¿Y qué va a pasar en aquellos puntos donde no haya el acuerdo de las 2/3 partes? Bueno, lo que asegura los quórum de 2/3 para poder discutir la Constitución es que te tengas que poner de acuerdo, porque de lo contrario, 1/3, el que votaría en contra de esa idea, al no dar los votos, simplemente no permite que se logre un acuerdo. ¿Qué quiero decir con eso? Que los 2/3 fueron fijados para eso, para avanzar y lograr acuerdo y no para trabar. Por lo tanto, o te pones de acuerdo o directamente puede haber un tema que salga de la Constitución. Algunos han dicho que si sale la Constitución vuelve a una ley simple. Nosotros lo que estamos proponiendo es que si vuelva al Congreso Nacional para ser discutido, vuelva también para ser discutido con los 2/3, porque eso a modo de quórum ya lo acordamos. Además que evitaría que una minoría se imponga sobre otros sectores. Yo no tengo ninguna duda que en los distintos temas vamos a ir logrando acuerdos. Recientemente también, diputada, se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la reducción del salario para las altas autoridades del Estado, incluyendo, por supuesto, los diputados. Pero esto ha generado una cascada de críticas por parte de la Corte Suprema, de algunos ministros, pero también de algunas municipalidades. Se dice que sí, la intención es la correcta, la lógica de tratar de llevar más igualdad respecto de estos altos cargos nacionales, pero se podría afectar el trabajo de otros funcionarios en municipalidades, de trabajadores legislativos, etcétera. Sí, lo explico. Nosotros tenemos una cuestión como principio básico que la reducción de los altos sueldos sea para todos, ¿verdad? Y para todos los poderes del Estado. Por lo tanto, que eso opere, si es de un 50%, que nosotros votamos a favor, tiene que ser para todos de un 50%. Lo que ocurre es que por ley, incluso, ante la responsabilidad del cargo, un ministro no puede ganar menos que un jefe de servicio, un presidente de una corte de apelaciones no puede ganar menos que un receptor y, bueno, no es el caso nuestro porque no es jerárquico, pero en ese caso eso sería lo que estaría ocurriendo. Entonces, eso por supuesto que trajo mucha discusión y los jueces, que fueron los que más reclamaron o se manifestaron, decían que incluso podía afectar la independencia de ello y por eso a mayor responsabilidad también mayor remuneración. Pero al final del día, en el caso del Parlamento es lo mismo. O sea, si fuera por eso, también al rebajar el sueldo de los parlamentarios podría afectar
la independencia de los parlamentarios. Así que creo que son cuestiones que hay que ir saldando. Pero sin creo que duda se debe hay que dar un revisar ejemplo. en el Congreso quizá cómo se va a aplicar esta Sí. decisión política que se ha tomado. Bueno, de hecho, el gobierno ya anunció que está preparando una indicación sustitutiva a lo que nosotros votamos y por lo tanto el poder revisar, al menos en el caso del Poder Judicial, la votación a secas del 50%. Sí, cuestiones clave. En el caso de los parlamentarios, a un 50%. Que un órgano externo al Congreso regule el sueldo de los parlamentarios y nosotros incluso fuimos más allá para que nuestros gastos operacionales también quedarían reducidos al 50%, que es una cuestión que a lo mejor se podría ver a propósito de la indicación del gobierno. Sin afectar, por ejemplo, a trabajadores municipales, algunos alcaldes que también tienen sueldos no tan altos como algunos se imaginan. Pero hay alcaldes que tienen sueldos más altos incluso que los senadores, porque el sueldo de los alcaldes no es igual para todos, es Claro, dependiendo del nivel electoral. Entonces, hay una forma, creo que tiene que producirse una forma más responsable, pero sin duda sin marcha atrás respecto de la reducción de los altos sueldos en Chile. ¿Usted cree que esa fue una decisión populista, diputada? No, yo creo que son de aquellas señales importantes que hoy día a la ciudadanía sí le importan. Usted habla de señales, diputada, y nos quedan pocos minutos para finalizar y no quiero despedirla sin antes también conocer su apreciación respecto de esta acusación constitucional al presidente Sebastián Piñera. ¿Qué lectura le dan desde el oficialismo a esta acusación que incluso tiene detractores dentro de la propia vereda opositora? Sí, no, yo creo que no va a llegar a buen puerto, va a fracasar. 11 diputados de los 155 y creo que cuando un país está en crisis, con mayor razón hay que ser responsable con la democracia. Y en este caso, insisto, creo que va más allá de la persona o de la figura de Sebastián Piñera. Estamos hablando del presidente de la República, estamos hablando de nuestra República, estamos hablando de nuestro Estado de Derecho y por lo tanto, con mayor razón hay que cuidarlo. Y además de eso, porque no hay argumentos, porque lo que se está esgrimiendo es principalmente la violación a los derechos humanos y como responsable del presidente Sebastián Piñera y las medidas que él mismo ha tomado han dado muestra que un llamado a observadores internacionales, todos los tribunales conociendo un Estado de Derecho, todos los casos puestos a disposición de quienes tienen que resolver, que son ellos, incluso habiendo dejado cierto los propios carabineros sin un arma como es la de los perdigones a propósito de los chilenos que terminaron lesionados principalmente en sus ojos. Entonces creo que respecto a los argumentos además que se están esgrimiendo en esta acusación no tienen ningún sustento ni ninguna base jurídica. Ahora, diputada, pero finalizado el proceso de investigación en su momento y cuando se determinen las responsabilidades, en caso que las hubiere, ¿quién asumirá las responsabilidades políticas en caso de que se comprueben estas violaciones a los derechos humanos? Algún responsable debería haber. Bueno, de hecho, hay otra acusación en el Congreso, que es al exministro de Interior. No quiero decir con esto que él sea el responsable, lo que quiero decir es que hay distintas hay acciones políticas, pero además de eso, yo me sumo a lo que tú dices, Gabriel. Primero tendremos que esperar que los tribunales conozcan. Estamos en plena crisis, lo que no puede ocurrir es que el país termine descabezado. De hecho, hay un senador de esta región que su gran aporte durante toda esta crisis ha sido un llamado en redes sociales a adelantar las elecciones y la verdad es que nosotros tuvimos que tomar palco porque los que le respondieron fueron de su propio sector político por la irresponsabilidad de sus dichos. Para despedirnos, diputada, ha habido críticas también en muchos sectores transversales de la sociedad, no solo políticos, ciudadanos comunes, algunos académicos que le critican al gobierno nacional y también al gobierno regional en Antofagasta por lo tardío en la respuesta para atender algunos casos, lo tardío quizá a la hora de tomar decisiones o de hacer anuncios importantes en marcos de contingencias como la que por ejemplo se vivió este jueves. Sobre todo durante la tarde y la noche en Antofagasta. ¿Qué opinión tiene usted respecto de esto? ¿Cree que ha habido quizá incompetencia, por decirlo menos, en algunos estamentos del gobierno nacional y regional para dar las respuestas que demanda la ciudadanía? Yo coincido con eso lamentablemente, pero coincido y sobre todo a nivel nacional que las respuestas han sido tardías, han sido además respuesta sin tomarle el peso a la crisis profunda que estamos viviendo, porque convengamos que en el caso nuestro como Renovación Nacional, si no hubiésemos votado el aumento de la pensión básica solidaria a un 50%, hubiésemos terminado con el 20% que estaba proponiendo el gobierno. Y en eso hay que hablar con total claridad y por supuesto eso es lo que yo creo profundamente. Creo que hemos llegado tarde con la respuesta, me meto dentro del saco incluso porque creo que cuando el gobierno está mal y es parte de ese gobierno también tiene que hablar en plural, no como otros que terminan abandonando el barco, pero sin duda que las respuestas en materia social han venido tarde y ahí es donde se terminan aprovechando algunos que
les da lo mismo cuál es la respuesta, sino que lo que quieren es saquear. Yo quiero, Gabriel, aprovechando los últimos segundos, dejar un mensaje. Nosotros queremos volver a la normalidad, queremos recuperar la paz, queremos que los antofagastinos se sigan trasladando con libertad y, por supuesto, sin temor. Pero no queremos volver a la normalidad que había antes del 18 de octubre. Esa normalidad que tapaba abusos, que tapaba impunidad, que tenía un país que iba creciendo con una tremenda desigualdad. Y estamos conscientes de aquello y, por lo tanto, logrando acuerdos y conversando con todos los sectores políticos, y no solo políticos, sociales también. Pero lo que no puede seguir ocurriendo es que sigamos permitiendo que unos pocos nos destruyan, Gabriel, lo que hemos construido entre todos y durante tantas décadas. Muchísimas gracias, diputada. Muchas Paulina gracias. Núñez, diputada por la región de Antofagasta y vicepresidenta del Partido Renovación Nacional. Con ustedes será hasta una próxima oportunidad.